buenas. Soy Elena Calleja Aguayo, adjunta de Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario de Navarra. Antes de nada, quería agradecer a la Comisión de Residentes de la Sociedad por invitarme a dar esta charla dentro del programa de sus sesiones formativas y animar tanto a los residentes como a mis compañeros a promover la formación dentro de nuestra sociedad. Gracias. Pues esta charla trata sobre la urodinamia en pediatría. Y como introducción, decir que los estudios urodinámicos se han convertido en una herramienta muy importante en la evaluación de la disfunción del tracto urinario inferior en los niños. La urodinamia se define, según la ICS, la Sociedad Internacional de Incontinencia, como un estudio funcional del tracto urinario que se realiza de forma objetiva y que permite evaluar los síntomas urinarios bajos. De esta manera obtenemos una información valiosa que nos permite tomar decisiones. Estos estudios se pueden dividir en pruebas invasivas y no invasivas, según se introduzcan o no sondas o catéteres en la vejiga o en el recto. Dentro de los no invasivos tenemos la flujometría, a la que se le puede asociar la medición del residuo posmiccional mediante ecoescan o la medición de la electromiografía del suelo pélvico. Y los estudios invasivos principalmente son la cistomanometría en la fase de llenado y el estudio de presión-flujo en la fase de vaciado. Si a este estudio le añadimos radiografías, hablamos de la videourodinamia. Las indicaciones en pediatría principalmente son dos grandes grupos. El paciente neurogénico, que permite determinar qué tipo de disfunción vesical tiene y un control evolutivo de su patología, así como planificar tratamientos tanto quirúrgicos como médicos. Y el paciente no neurogénico, donde son pacientes que tienen síntomas del tracto urinario inferior, los denominados LUTS, a los que se le pueden asociar infecciones de orina o no. Y también están los pacientes con estenosis meatal o alteración de la uretra debido a cirugías previas como los hipospadias o balanitis eróticas o literantes. Y como cuadros clínicos representativos dentro del paciente no neurogénico principalmente son los niños sanos con síntomas del tracto urinario inferior que presentan incontinencia o no, y dentro de los neurogénicos son los niños con mielomeningocele. ¿Cómo hacemos estas pruebas de forma general? Antes de iniciarla debemos tener controlado el estreñimiento, sobre todo en el caso de las urodinamias invasivas, y estar en ausencia de infecciones de orina y de lesiones perineales que puedan modificar los resultados. La ICS recomienda la realización de una eco vesical antes de la micción para valorar el volumen de vaciado adecuado, que debe ser superior a 50 mililitros. Esto sobre todo lo realizamos en niños pequeños donde el deseo normal de micción puede estar confundido. La estancia donde se realiza debe ser agradable y empática con los niños para favorecer un clima de confianza. Se les ofrece privacidad a aquellos que lo requieran para realizar una micción de forma autónoma. Y en el caso de los niños pequeños disponemos de reductores del flujómetro, así como alzas para favorecer una posición adecuada en el momento de la micción. Es recomendable explicar no solo a los padres en qué consiste la prueba, sino también al niño con palabras que lo entienda y favorecer esa colaboración. En el caso de la urodinamia invasiva, en ciertos pacientes se puede requerir la profilaxis antibiótica. Y por supuesto en los niños se recomienda el acompañamiento por parte de los padres y si es necesario el uso de distracciones como vídeo, música e incluso la lactancia en los bebés. Aquí podemos ver una sala donde se realizan estudios urodinámicos y ambientada y condicionada para los niños. Antes de todo, tenemos que orientar a nuestro paciente con los síntomas que nos describen en la consulta y de esta manera saber qué tipo de pruebas nos ayudarán a entender su disfunción. Y en esto, Claude Bernard tenía mucha razón al escribir que el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Como todos hemos experimentado en nuestras consultas, muchos pacientes vienen sin darle importancia a los síntomas o les da vergüenza hablar de ello. Debemos ir creando un ambiente de confianza e ir haciendo las preguntas si se puede directamente al paciente, teniendo en cuenta sus aspectos socioculturales y desarrollo psicomotor. La anamnesis debe ser dirigida, es decir, preguntando directamente la existencia o no de los síntomas. Y para ello existen cuestionarios validados que nos pueden guiar y la ICS recomienda su uso.
La anamnesis la iniciamos preguntando antecedentes familiares y personales y posteriormente pasamos a preguntar sobre los síntomas miccionales, los cuales los podremos clasificar en síntomas de almacenamiento y de vaciado. No se nos puede olvidar preguntar sobre el hábito disposicional y para ello tendremos en cuenta los criterios de Roma 4 para el estreñimiento. Es importante también preguntar sobre la ingesta de líquidos diaria, así como de posibles comorbilidades, sobre todo haciendo hincapié en el TDAH y aspectos psicológicos que pueden influir en el paciente. En el examen físico debemos prestar atención a los genitales externos. La región genital debe ser inspeccionada minuciosamente buscando asimetrías de nalgas o estigmas cutáneos sugestivos de disrafismos, así como la posición y característica del meato uretral y prestar atención a los eritemas de humedad que pueden existir en la zona. Debemos incluir evaluación de la sensación perineal y los reflejos de los segmentos sacros de S1 a S4, como ponerse de puntillas o el reflejo vulvocavernoso. Y ante sospecha de afectación neurológica, no nos debemos olvidar de evaluar el tono anal. La palpación de abdomen puede revelar la presencia de una vejiga llena o una masa palpable en el lado izquierdo que puede representar un fecaloma. Aunque es poco común, también es importante excluir otras masas palpables. Cuando sea posible, se recomienda la observación directa de la micción del niño, aunque esto lo podemos evaluar en el momento del estudio flujométrico. Y es importante evaluar también en la exploración física un análisis de orina que puede descartarnos una infección del tracto urinario o la existencia de proteinuria o hematuria. Como herramienta diagnóstica, para nosotros lo más importante es el calendario miccional. Esta es una herramienta muy útil tanto para el diagnóstico como para el seguimiento y debemos perder tiempo en hacérselo entender a los padres, así como explicar cómo rellenarlo. Nos aporta información sobre el volumen vesical, frecuencia de emisiones y escape, y es importante también añadir la ingesta de líquidos durante la recogida. Cuando existen muchos escapes, podemos añadir el pad test, que no es otra cosa que pesar el pañal o el Sarbatlip durante el día de la recogida para cuantificar el volumen de los escapes. La evaluación de la función intestinal lo hacemos a través también de calendario de posicionales que son diarios de 1 o 2 semanas, registrando la frecuencia, la consistencia de las heces según la escala Bristol y si hay esfuerzo de dolor sangrado durante la deposición. La ICS también recomienda el cribado conductual de todos los niños que presentan incontinencia mediante cuestionarios validados. También existen disponibles cuestionarios para evaluación de los problemas psicológicos en pacientes con enuresis, así como cuestionarios sobre la calidad de vida para niños con disfunción del tracto urinario inferior como el PINCU. La ecografía es útil para descartar anomalías anatómicas y al ser una prueba poco invasiva y disponible se recomienda su uso. Cuando solicitamos una eco, también debemos especificar la medición del residuo posmiccional, ya que un residuo elevado está asociado al pronóstico del paciente. La cistografía la pediremos solo si nos cambia el manejo, ya que es una prueba invasiva y con radiación. Está sobre todo indicada en niños con infecciones recurrentes que pueden tener asociado o no reflujo y aquellos que tienen el sistema superior dilatado. En esta imagen podemos observar una vejiga con morfología en peonza, que es propia de la incoordinación vesicoesfinteriana, frecuente en niñas atletas. Aquí el detrusor y la musculatura del suelo pélvico se contraen a la vez, y los estudios urodinámicos nos han demostrado que esto es una anomalía funcional, no anatómica. Por tanto, con un simple estudio urodinámico, sin necesidad de realizar una cistografía, podría ser diagnosticado. En este tercer bloque hablaremos de la urodinamia no invasiva, principalmente la flujometría. La flujometría nos proporciona un registro gráfico del flujo miccional con unos valores cuantitativos. Esto nos aporta información sobre todo en los niños con incontinencia urinaria que tengan control miccional y que puedan realizar una micción espontánea, y también en aquellos pacientes como prueba previa a la realización de una urodinamia invasiva. Se realiza en un váter especial donde el paciente ejecuta la micción ya sea sentado o de pie, y el registro se hace a través de un flujómetro de disco que lleva el transductor. Actualmente ya vienen con tecnología Bluetooth y sin cables para facilitar el desplazamiento del aparato. El niño tiene que acudir a la prueba con ganas de micción y se recomienda la realización de 2 flujometrías para que los valores sean más representativos. Muchas veces en la primera micción están asustados o no saben bien a lo que les va a pasar y no realizan adecuadamente la micción.
Es importante también reseñar si esta misión es comparable o no a la que realiza en casa. Si no tenemos claro si el volumen misional será representativo, sobre todo en niños pequeños entre 5 y 8 años, realizamos una medición del volumen vesical previo mediante SCAM. Si este volumen no es adecuado, les mandaremos beber agua y volver un poquito más tarde. La flujometría nos aporta datos cuantitativos, los cuales nos informan principalmente del volumen misional, del tiempo de flujo y del flujo máximo. La misión normal ocurre cuando la salida de la vejiga se relaja y el detrusor se contrae. Durante una contracción normal del detrusor con una mínima resistencia intrauretral, la morfología de la curva de una misión normal tiene forma de campana. Por tanto, la morfología de la curva nos informa cómo se realiza esa misión y existen diferentes tipos de curvas flujométricas que veremos a continuación. Recientemente se han descrito también unos criterios objetivos que se usan para consensuar datos, ya que la morfología de la curva es simplemente descriptiva. Dentro de los criterios objetivos se ha descrito el índice de flujo, que es la ratio entre el flujo máximo obtenido y el flujo máximo estimado según el normograma. Y según el valor que tengamos, hablaremos de un diferente tipo de curva. También se ha descrito el ángulo de flujo máximo, que según su medición en la curva, hablaremos de curva en torre, en campana o en meseta. Las curvas flujométricas se clasifican según el flujo urinario y el patrón de la curva. Como hemos comentado previamente, la misión normal se produce cuando existe una contracción del detrusor con mínima resistencia uretral y nos proporciona un flujo continuo y una morfología en campana. Existen formas anormales con flujo continuo con morfología en meseta o en torre, y otros que presentan flujo intermitente o fluctuante. Aunque estos patrones sean sugerentes, no predicen una etiología específica, ya que un flujo normal no siempre excluye la disfunción, ni un patrón anormal significa automáticamente una alteración. Existe una minoría de niños en edad escolar asintomáticos que presentan curvas de flujo aplanada, aunque la mayoría presentan una curva en campana. Los patrones anormales pueden resultar de fluctuaciones en la contractilidad del detrusor, del esfuerzo abdominal o diferentes grados de resistencia de la salida. La contracción o relajación del esfínter uretral externo o del suelo pélvico, la compresión mecánica de la uretra o la estenosis meatal pueden causar cambios rápidos en la tasa de flujo. La ICS recomienda asociar a la flujometría la medición de electromiografía que nos registra la actividad del esfínter periuretral a través de la musculatura pélvica y la medición del residuo posmisional mediante SCAM. Como hemos visto, el residuo posmisional elevado puede ser un mal pronóstico y se considera patológico en varias mediciones consecutivas. Por ello, se recomienda realizar al menos 2 flujometrías con datos representativos. La misión disfuncional o incoordinación vesico-esfinteriana, la vejiga hipoactiva o el paciente retenedor son los cuadros clínicos donde podemos observar un residuo posmisional elevado. La medición de la electromiografía nos informa de la actividad de la musculatura pélvica y por contigüidad del esfínter uretral externo durante la misión. Se mide mediante electrodos de superficie, ya que las agujas que son más precisas no se recomiendan en la población pediátrica. Es muy importante su uso como complemento en el diagnóstico de la incoordinación o disinergia vesicoesfinteriana y en la vejiga hipoactiva. En esta tabla podemos ver los diagnósticos de los diferentes cuadros clínicos más frecuentes en pediatría según los síntomas y los hallazgos flujométricos. En este último bloque hablaremos de la urodinamia invasiva. La urodinamia invasiva es aquella que nos informa directamente de la actividad funcional de la vejiga a través de la inserción de catéteres. Diferenciamos el estudio cistomanométrico para la fase de llenado y el estudio de presión-flujo para la fase de vaciado. Si añadimos radiología a estos estudios, hablaremos de videourodinamia. También existen otras modalidades menos frecuentes en pediatría como la urodinamia ambulatoria mediante el llenado anterógrado y el estudio de perfil uretral que mide la presión a nivel de la uretra en la fase de vaciado. Como regla general, solo se realiza la urodinamia invasiva cuando los resultados nos hagan cambiar el manejo del paciente como parte de un programa de seguimiento o previo a una planificación de una cirugía. Por tanto, se usa en el diagnóstico y seguimiento de pacientes neurogénicos, sobre todo en disrafismos,
y en pacientes no neurogénicos que no responden a tratamientos basados en pruebas funcionales no invasivas. Hay ciertos indicadores que nos pueden ayudar a su indicación, como la incontinencia urinaria por goteo continuo o un empeoramiento del reflujo vesicoureteral previo. Solicitaremos una urodinamia invasiva cuando en la no invasiva sospechemos una disfunción neurogénica con disrafismo oculto o en la no neurogénica en pacientes con reflujo que ha empeorado en su seguimiento. También se realiza ante pacientes con obstrucción del tracto de salida, sobre todo aquellos intervenidos de válvula de uretra posterior por la disfunción vesical que puede conllevar, y en aquellas anomalías genitourinarias graves como puede ser el epispadias o la cloaca. Existen unas recomendaciones generales para la realización de la urodinamia invasiva según la ICS. Se usa la profilaxis antibiótica, sobre todo en las uropatías obstructivas y en la vejiga neurógena. Debemos evitar el estreñimiento en los días previos con pauta de enemas si fuera necesario. La fase de llenado y vaciado se debe realizar como un estudio continuo para no perder datos, ya que los niños notan el deseo misional normal y la urgencia prácticamente de forma simultánea. La velocidad de llenado debe ser lenta para evitar hipersensibilidades. Se recomienda que el niño esté despierto, ya que se precisa de su colaboración, pero sí que se ha aceptado el uso de midazolam intranasal para bajar la ansiedad en pacientes seleccionados. La urodinamia se realiza tumbado o sentado en una camilla especial para ello. Se introduce un catéter en la vejiga para medir la presión vesical y para la infusión del suero fisiológico contraste, y otro catéter en el recto para medir la presión abdominal. La diferencia de ambas nos dará la presión del detrusor, que es la presión objetiva en el estudio funcional vesical. Se conecta todo a los traductores del aparato, y existe también una bomba de infusión que permite una entrada del suero o el contraste a una velocidad constante. Posteriormente se colocan los electrodos de la electromiografía, que en niños solo se aceptan los de contacto o superficie. La cistomanometría nos mide la presión de la vejiga en la fase de llenado para poder evaluar su capacidad de almacenamiento. Durante esta fase se miden parámetros como las contracciones involuntarias o no inhibidas del detrusor, la sensación vesical o la acomodación. Esta es la gráfica que nos proporciona un estudio urodinámico. La línea azul es la presión vesical, la línea roja la presión abdominal y esta línea un poquito más verdosa es la presión del detrusor, que es la diferencia entre la presión vesical y la presión abdominal. Esta otra línea verde nos indica el volumen de infusión durante el estudio y esta última línea, más rojiza o marrón, nos proporciona la actividad electromiográfica durante la fase de llenado. Las contracciones involuntarias del detrusor, como su nombre indica, son aumentos de presión del detrusor que no se pueden controlar de forma voluntaria y las identificamos porque se presentan en ausencia de contracción abdominal. Son típicas de la hiperactividad vesical, pero también se pueden provocar por factores externos como cambio de postura o llenado rápido, y en los lactantes las podemos encontrar de forma habitual. Estos aumentos de presión del detrusor están acompañados de contracción abdominal y ello se debe a movimientos del paciente, y en este caso en concreto por la tos. Como podemos ver, en la gráfica también podemos ir colocando iconos que nos identifiquen movimientos específicos. La sensación vesical nos las va dando el paciente o más bien le vamos preguntando sobre lo que va sintiendo y la reflejamos mediante iconos. La máxima capacidad cistométrica es el volumen en la vejiga al cual el niño es capaz de vaciar, pero no siempre coincide con el volumen de llenado, ya que esta medición hay que añadirle el residuo posmicional si lo hubiera. Aquí en esta gráfica está señalado mediante este icono que indica que se ha parado la bomba de infusión y la banderita que indica que ya se ha dado la orden para iniciar la micción. Aquí la máxima capacidad cistométrica es 260 mililitros, que coincide con el volumen de llenado, ya que el residuo posmicional fue 0. La acomodación o complianza es la capacidad que tiene la vejiga de adaptarse a los cambios de volumen sin aumentar la presión.
Por tanto, nos mide los cambios de presión a un volumen determinado y se expresa en mililitros por centímetros de agua. Lo normal es una presión mantenida que aumenta levemente al final del llenado. Hablamos de pérdida de acomodación o acomodación pobre cuando hay un aumento de la presión ya con volúmenes bajos o un aumento importante de la presión en la fase última de llenado, como pasa aquí en esta gráfica. Una curva con morfología ascendente sería indicativo de pérdida de acomodación. La pobre acomodación en pacientes neurogénicos es indicativo de riesgo de daño del tracto urinario superior. Pero la acomodación depende de muchos factores, como puede ser la velocidad de infusión, parte de la curva que se use para medirla, forma de la vejiga, grosor de la pared vesical, capacidad de la contractilidad o relajación que tiene el detrusor y del grado de resistencia del tracto de salida. Cuando hablamos del mecanismo de cierre uretral, nos referimos a la capacidad que tiene el esfínter de mantener la continencia, es decir, nos fijaremos en las fugas. Se considera anormal cuando en ausencia de presión existe fuga y hablamos entonces de esfínter incompetente. En esta gráfica vemos que las fugas coinciden con aumentos de presión del detrusor, por tanto no podemos hablar de esfínter incompetente. De hecho, vemos que existe cierta actividad electromiográfica durante estas fugas y esto indica que el esfínter intenta contener el escape, pero que la presión le puede. En esta otra gráfica vemos cómo hay fugas sin aumento de presión del detrusor. Entonces aquí sí que podemos hablar de un esfínter incompetente. ¿Qué medimos en el estudio de presión-flujo? Pues básicamente las presiones que tenemos cuando se vacía la vejiga. Lo normal es que se produzca una contracción del detrusor de una entidad considerable que lleva al vaciado completo. En niños esta contracción tiene unos valores diferentes al adulto. Se considera normal en niños al mes de vida de 127 centímetros de agua en los varones y 72 en las niñas, y algo menos en niños más mayores. Entonces hablamos de detrusor hipoactivo o acontráctil cuando el detrusor no se activa en el momento de iniciar la micción o lo hace pobremente. Durante la micción, la uretra se abre. Si esta es obstructiva, el chorro será lento y la curva flujométrica será en meseta. Y entonces hablamos de una obstrucción del tracto de salida. Tenemos que diferenciar si esta obstrucción se debe a algo anatómico, como pueden ser unas válvulas de uretra posterior o una estenosis meatal, o se debe a una alteración funcional. Aquí podría entrar en juego el estudio de perfil uretral, pero este se usa poco en pediatría. Diferenciamos este tipo de obstrucción funcional o anatómica gracias a la actividad electromiográfica durante la micción. Si esta se encuentra aumentada durante la micción, como podemos ver aquí en la gráfica, hablamos de una disinergia vesicoesfinteriana, que se produce cuando no existe una relajación de la musculatura pélvica durante el momento de vaciado. Y la denominamos micción disfuncional o incoordinada en los pacientes no neurogénicos. La biodinamia es cuando en vez de suero fisiológico para el llenado vesical usamos contraste y realizamos radiografías seriadas durante el estudio para ver la morfología vesical junto con el estudio de presiones. Sobre todo se indica en disinergias vesicoesfinterianas neurogénicas y como preparatorias de cirugía de cuello vesical. También las podemos tener en cuenta en pacientes con reflujo severo y evaluar el inicio del reflujo con los volúmenes infundidos. Pero hay que tener en cuenta el riesgo-beneficio en cuanto a la radiación. La ICS recomienda hacerla solo cuando realmente nos dará una información relevante. Y rápidamente decir que la urodinamia ambulatoria es aquella que se realiza con el llenado anterógrado, es decir, con el llenado normal de la vejiga. Sus datos son más precisos, pero en pediatría su uso es muy limitado, ya que hay que esperar que la vejiga se vaya llenando de forma fisiológica y los niños están poco habituados. Se indica sobre todo en enuresis refractarias o en anomalías neurológicas muy relevantes. Bueno, ya para terminar, enumeraré las conclusiones más relevantes a tener en cuenta sobre los estudios urodinámicos en pediatría.
Una historia meticulosa y completa junto con un examen físico y la evaluación mediante diarios de emisión son esenciales. La ICS recomienda realizar la urodinamia no invasiva junto con los diarios de emisión y la medición del residuo posmisional y electromiografía antes de cualquier prueba invasiva. La ecografía del tracto urinario se considera una herramienta útil como evaluación inicial en el tracto urinario inferior en niños. La flujometría es una herramienta adecuada para analizar el patrón de emisión en niños con incontinencia. La urodinamia invasiva solo la realizaremos si el resultado alterará el manejo y ante sospecha de una afectación neurológica. Antes de finalizar, quería agradecer a todas aquellas enfermeras y uroterapeutas del mundo de la pediatría que hacen posible la realización de estos estudios. Muchas gracias.